Un hombre lo dijo en voz baja, meses antes, mientras dibujaba un plan sobre una pizarra en un gimnasio de Colorado. Dijo que para vencer al campeón perfecto no hacía falta ser más rápido, ni más joven, ni más técnico. Hacía falta algo más simple y más cruel. Había que arrastrarlo a un lugar donde nunca había estado, un lugar donde el aire se acaba y las piernas dejan de responder. Nadie le creyó. ¿Cómo creerle si el campeón del que hablaba llevaba 17 peleas y 17 victorias? Y jamás, ni una sola vez en toda su carrera, había probado el sabor de su propia sangre en un cuarto asalto. Ese campeón se llama Ilia Topuria. Y el hombre de la pizarra es Trevor Wickman, el entrenador del peleador al que todo el mundo daba por muerto antes de subir. Esta es la historia de una advertencia que nadie quiso escuchar. La historia de cómo el invicto más limpio de la última década se rompió en la noche más vista de la historia de la UFC, frente a la Casa Blanca, ante un hombre de 37 años que partía 6-1 en contra. Y, sobre todo, es la historia de un secreto. El secreto que Justin Gaethje encontró en la única grieta de un guerrero que se creía intocable. Porque la invencibilidad, vas a ver, no siempre es una armadura, a veces es una trampa. Antes de seguir, suscríbete si te gustan estas historias del octágono. Lo que bien explica por qué el campeón perfecto era, en realidad, el más vulnerable de todos. El año es 1997. En la ciudad alemana de Halle nace un niño de padres georgianos. La familia había huido del conflicto de Abjasia, esa guerra que vació pueblos enteros del Cáucaso. El niño no nace en una cuna de privilegios, nace en tránsito, entre fronteras, en una familia que ya sabe lo que es empezar de cero. Se llama Ilia Topuria, y antes de cumplir los 8 años, su familia se muda de nuevo, esta vez a Georgia. Y acá empieza lo que para mí es la clave de todo lo que vendría después. En Georgia, Ilia descubre la lucha grecorromana, no como un pasatiempo. En Georgia, la lucha es casi una religión. Es identidad nacional, es orgullo. Es la forma en que un país pequeño y golpeado le dice al mundo que sus hombres no se doblan. El chico aprende a derribar y a controlar antes de aprender a pegar. Aprende, sobre todo, a no rendirse en el suelo. El año es 2012. Después de la guerra ruso-georgiana, la familia se muda otra vez. Destino: Alicante, en la costa este de España. Ilia tiene 15 años, no habla el idioma y vuelve a ser el extraño, pero encuentra un gimnasio, el Climent Club, fundado por 2 hermanos argentinos, Jorge y Agustín Climent, que habían traído el jiu-jitsu brasileño a la región. Ellos ven algo en el adolescente georgiano, algo frío, una paciencia rara para alguien tan joven. En 2018, Ilia y su hermano Alexandre se convierten en los primeros georgianos en obtener el cinturón negro de jiu-jitsu brasileño. Pensá en ese detalle un segundo. Un chico que empezó tirando gente en la lucha grecorromana, ahora también domina el arte de someter desde abajo. Lucha de élite arriba, jiu-jitsu negro abajo. La combinación que lo volvería, durante años, un rompecabezas imposible de resolver. Le empezaron a decir el matador por cómo trabajaba dentro del octágono. Preciso, calculador, letal en el momento exacto en que aparecía la apertura. Al principio Ilia no se identificaba con el nombre. Le costó, pero con el tiempo lo hizo suyo, hasta convertirlo en una marca, en una forma de entender la pelea como una faena, elegancia y dominio frente al peligro. ¿Y sabes qué es lo que casi nadie nota de esa etiqueta? Que el matador, en la plaza, siempre tiene la última palabra. Nunca le toca a él sangrar hasta el final. Esa idea, la del finalizador que jamás se desangra, se le metió en los huesos a Ilia Topuria. Y durante 17 peleas fue verdad absoluta. Detengámonos un momento en la lucha grecorromana de Georgia, porque ahí hay una pista que el resto de la historia va a confirmar. En la cultura georgiana existe una forma de lucha tradicional llamada chidaova. Es antiquísima, con siglos de historia, y se practica con música, con danza, casi como una ceremonia. Pero tiene una particularidad brutal, al que impone su voluntad en los primeros instantes. No es una disciplina de desgaste, es una disciplina de explosión. El luchador georgiano clásico no está educado para sobrevivir 25 minutos. Está educado para resolver el problema antes de que el problema crezca.
Topuria es, en cierto sentido, un hijo de esa filosofía. Mira su carrera y vas a ver un patrón hipnótico. Entra, lee, encuentra el hueco, finaliza. 14 de sus 17 victorias llegaron por la vía rápida, repartidas entre knockouts y sumisiones. En la UFC, antes de la noche de la Casa Blanca, nunca había necesitado pasar del tercer asalto. Ni una vez. El hombre construyó un imperio sobre la idea de que las peleas se ganan temprano. Y acá está la trampa que la historia esconde. Cuando vos siempre terminás rápido, nunca aprendés a perder despacio. Nunca te entrenás para el quinto asalto, porque nunca lo visitaste. Tu cuerpo no conoce ese territorio, tu cabeza tampoco. El matador domina la plaza entera, menos el rincón al que nunca tuvo que ir. Y guarda esa imagen, porque dentro de un rato un hombre de Arizona lo va a arrastrar, a golpes, justo hasta ese rincón. El año es 2020, Ilia Topuria firma con la UFC y empieza a hacer lo único que sabía hacer, no perder. Debuta con una victoria y encadena finalizaciones, sumisión a Damon Jackson, knockout a Ryan Hall, estrangulamiento de brazo y cabeza a Bryce Mitchell, un invicto que se suponía durísimo. Decisión dominante sobre Josh Emmett para ganarse la oportunidad por el título. Cada pelea reforzaba el mito, este tipo no falla, pero lo más llamativo no era lo que hacía dentro del octágono, era lo que decía afuera. Topuria cambió su biografía en redes a campeón e invicto antes de haber ganado un solo cinturón. Durante la semana previa a su pelea por el título, le dijo a quien quisiera escucharlo que iba a noquear al campeón en el segundo asalto. No lo sugirió, lo anunció como quien lee un parte del clima. El año es 2024, UFC 298. Enfrente tiene a Alexander Volkanovski, considerado por muchos el mejor peso pluma de la historia. Y Topuria cumple la profecía al pie de la letra. 3 minutos y 32 segundos. Se convierte en el primer campeón español de la historia de la UFC. Y manda un mensaje al planeta entero. El chico que se autoproclamaba campeón antes de serlo, tenía razón. Octubre de ese mismo año, UFC 308. Defiende el cinturón contra Max Holloway, uno de los strikers más resistentes que vio la división, un hombre que en 32 peleas profesionales nunca había sido noqueado. Topuria lo noquea en el tercer asalto, primera persona en lograrlo. Déjame insistir en esto porque es enorme, nadie jamás había pagado a Holloway. Topuria lo hizo, y lo hizo con una mano derecha que parecía dibujada con regla, y entonces tomó la decisión más arriesgada de su carrera. En febrero de 2025 dejó vacante el título de peso pluma. Lo soltó, no para descansar, sino para subir de categoría y cazar más historia. El año es 2025, UFC 317 en Las Vegas. Por el título vacante de peso ligero lo espera Charles Oliveira, el hombre con más finalizaciones en la historia de la UFC, un especialista letal en el suelo. No importó. Topuria lo caminó hacia atrás y lo apagó en el primer asalto, en 2 minutos y 27 segundos. Su knockout más rápido. Con esa victoria se convirtió en el primer doble campeón invicto de la historia de la UFC, y para casi todos, en el número 1 libra por libra del planeta. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? 3 ex campeones del mundo, 3 finalizaciones consecutivas, en 3 peleas. Volkanovski, Holloway, Oliveira. Un currículum sin paralelo en la era moderna del deporte. El debate sobre el mejor del mundo dejó de ser debate. Ilia Topuria parecía, palabra que en este deporte hay que usar con miedo, invencible. Y para mí, ese es justo el punto en que empieza el problema. Porque cuando el mundo entero te dice que sos intocable, el último en darse cuenta de tu única grieta sos vos mismo. A finales de 2025, algo cambió lejos de las cámaras. Topuria se apartó del deporte por un tiempo. Habló de un periodo difícil en su vida personal, de un divorcio muy mediático, de la necesidad de enfocarse en sus hijos. Se ausentó los primeros meses de 2026 y dejó que la división esperara. Pero hubo otro cambio, más silencioso y visto en retrospectiva, más decisivo. Camino a su salto al peso ligero, Topuria se había separado de los hermanos Clement, los entrenadores que lo habían formado desde adolescente. No hubo pelea, no hubo rencor. Se había mudado de Alicante a Madrid,
había construido una instalación de entrenamiento en su propia casa y quería todo el operativo apuntado hacia él. Jorge Climent lo confirmó sin amargura. Dijo simplemente que Ilia seguía su propio camino. El campeón perfecto ahora dirigía su propio universo. Y nadie a su alrededor le advirtió sobre el lugar al que nunca había ido. El año es 2026. Donald Trump y Dana White anuncian lo impensable. UFC Freedom 250, el primer evento deportivo profesional montado en el Jardín Sur de la Casa Blanca, para celebrar el aniversario número 250 de los Estados Unidos. El escenario más grande imaginable. Y para el evento más visto de la historia de la compañía, eligieron una unificación. Topuria, campeón indiscutido, contra el campeón interino, Justin Gaethje. Acá hay que frenar y contar quién era el otro hombre, porque sin él no se entiende nada. Justin Gaethje nació en 1988 en Safford, Arizona, un pueblo minero de cobre cerca de Morenci, donde la dureza no es una pose, es el clima. Su padre bajó durante décadas a esas minas. Su madre, de raíces mexicanas de Sonora, trabajaba en el correo. Mitad alemán, mitad mexicano, criado donde el trabajo va siempre antes que el reconocimiento. Empezó a luchar a los 4 años. Fue 2 veces campeón estatal de lucha en la secundaria y All-American de la primera división universitaria. Y cuando pasó al MMA, se ganó un apodo en su primera noche, cuando levantó a un rival y lo durmió en 61 segundos. The Highlight. El destacado. Pero la carrera de Gaethje fue durante años una colección hermosa de derrotas en el momento exacto en que la gloria estaba al alcance. Perdió 2 veces seguidas por nocauts tardíos, por acumulación de daño, contra Eddie Álvarez y Dustin Poirier. Peleó 2 veces por el título indiscutido de peso ligero y perdió las 2 por sumisión, contra Khabib Nurmagomedov en la pelea de retirada del invicto ruso y contra Charles Oliveira. Y en 2024, en UFC 300, vivió el momento más cruel de todos. Defendía el título BMF contra Max Holloway y lo perdió por nocaut en el último segundo del 5º asalto. El último segundo. Holloway señaló el centro del octágono, invitó a la guerra y lo apagó cuando ya casi sonaba la campana. Gaethje contó después que había entrado a esa pelea por diversión, sin tomarse en serio el peligro, y que fue su momento de despertar. La única vez que lo noquearon limpio. Dijo, con honestidad brutal, lo dañino que fue para su familia verlo así, y que jamás volvería a entrar a un octágono sin entender que el otro hombre lo puede matar. Esa frase es el secreto, aunque todavía no lo parezca. Porque el plan de su entrenador, Trevor Wittman, llevaba años macerándose. Wittman, uno de los cerebros más respetados del deporte, había transformado a un brawler suicida en un peleador inteligente, sin quitarle el alma. Su lectura del campeón perfecto fue simple y terrible. A Topuria no se le gana en su terreno, en los primeros minutos, donde es un dios. A Topuria se le gana obligándolo a vaciar el tanque, hacerlo trabajar por cada centímetro, sobrevivir a su tormenta y esperar a los asaltos profundos. Los asaltos donde el matador nunca había estado. 14 de junio de 2026, el Jardín Sur de la Casa Blanca. Suena la campana. Gaethje sale partido 6-1 en contra, descrito por la prensa como un cordero al matadero, demasiado viejo, demasiado golpeado. En el primer asalto, sin embargo, aterriza los golpes más limpios, clava ese jab que chasquea, marca distancia. Topuria responde con una combinación que le sacude la mandíbula. Pelea pareja, eléctrica. Y entonces llega el segundo asalto, el momento en que el mundo creyó que la profecía de Wittman era una estupidez. Topuria encuentra el cuerpo. Empieza a martillar el hígado de Gaethje con ganchos cortos y demoledores, y de repente lo derriba con un gancho de izquierda al hígado que dobla en 2 al estadounidense. Topuria lo persigue al suelo, toma la montada, la posición soñada, caza un brazo, amenaza la palanca, pasa al triángulo, vuelve a la palanca. Está a un suspiro de finalizar la pelea más grande de la historia de la UFC sobre el césped de la Casa Blanca. Gaethje, milagrosamente, resbala y sobrevive el asalto con 1 minuto entero en una posición desesperada. Para casi todo el planeta, en ese instante, la pelea estaba terminada. Era cuestión de tiempo.
Pero acá está el detalle que casi nadie vio en vivo y que para mí decide toda la historia. En esa cacería, en ese asalto donde Topuria pareció dominar, el campeón gastó algo que no se recupera. Vació una parte de su motor persiguiendo una finalización que no llegó. Cometió el error más humano y más invisible. Confió en que, como siempre, podía cerrar rápido, y cuando no pudo, ya había pagado un precio enorme. Le regaló a Gaethje, sin querer, los segundos de recuperación más valiosos de su carrera. ¿Y qué pasa cuando el hombre más resistente de la división recupera el aire mientras el matador se queda sin gasolina? Tercer asalto. La pelea se da vuelta de golpe. De la nada, una mano derecha de Gaethje sacude, con violencia, a Topuria. El jab del estadounidense empieza a trabajar como un metrónomo. La cara de Topuria se convierte en una máscara de sangre. Se lo ve más lento, un lugar peligrosísimo contra un hombre que vive, prospera y se hace fuerte en las guerras de desgaste. Gaethje lo timbra otra vez, suma golpe sobre golpe, construye un impulso que ya no se detiene. El campeón perfecto está, por primera vez en su vida, en aguas profundas, ahogándose. Entre el tercer y el cuarto asalto, el caos. El médico se acerca, hay confusión con el árbitro, la pelea estuvo a un instante de ser detenida. Topuria protesta, quiere seguir y lo dejan seguir. Cuarto asalto, y acá hay que ser justo, porque Topuria respondió como un campeón de verdad. Volvió al cuerpo, clavó ganchos al hígado, peleó con un corazón descomunal y, según muchos, hasta ganó el asalto. Pero su rostro ya era otra cosa. La cara se le hinchaba sin parar, con un hueso fuera de lugar en el lado derecho. Estaba ganando rounds y perdiendo la guerra al mismo tiempo. Sonó la campana. Topuria caminó a su esquina. Y antes de que empezara el quinto, su propio corner tiró la toalla. Su esquina, la gente que más lo quería, decidió que ya era suficiente. Parada del corner, final del cuarto asalto. Justin Gaethje, 37 años, 6-1 en contra, acababa de lograr una de las mayores sorpresas en la historia de los títulos de la UFC. En su entrevista posterior resumió toda su carrera en una idea, que su resistencia, su tenacidad y su corazón siempre lo iban a sacar adelante en la adversidad. El hombre de la mina tenía, por fin, el cinturón indiscutido que se le había escapado durante toda una década. El precio de aquella noche fue espantoso y revelador. Ilia Topuria salió de la Casa Blanca con fracturas orbitales en ambos ojos, el derecho destrozado. Fue suspendido 6 meses y, según los reportes, no volvería a competir hasta 2027. Su récord, intocable durante toda una vida, marcaba por primera vez una derrota, 17-1. Pero la herida real no estaba en la cara, estaba en la idea. Durante años, Topuria construyó su grandeza sobre una verdad que era, al mismo tiempo, su única mentira, que él siempre terminaba rápido, que nunca le tocaba sangrar hasta el final, que el matador jamás visita el rincón oscuro de la plaza. Esa certeza lo volvió letal, y esa misma certeza lo dejó sin un plan para la noche en que el rival se negó a caer. Y este es el verdadero secreto que encontró Gaethje. No fue un golpe mágico, no fue una técnica oculta, fue darse cuenta de que la mayor fortaleza de Topuria, su instinto asesino, su hambre de finalizar, era también la puerta por donde se podía entrar. Lo dejó cazar, lo dejó vaciarse persiguiendo el final, y después lo esperó en el único lugar donde un invicto que nunca pasó del tercer asalto no tenía mapa. Pensalo, porque esto trasciende el octágono. Lo que destruyó a Ilia Topuria esa noche no fue Justin Gaethje, fue la creencia de que era invencible. La invencibilidad, cuando te la crees del todo, deja de ser una corona, se vuelve una trampa. Te quita la urgencia de preparar el peor escenario, porque tu cabeza ni siquiera concibe que el peor escenario pueda llegar. Y el día que llega, no tenés callos para soportarlo, porque nunca te lastimaste lo suficiente para criarlos. Gaethje conocía ese rincón de memoria. Lo habían noqueado en el último segundo, lo habían sometido 2 veces con el título a centímetros, había perdido del modo más cruel posible. Cada una de esas derrotas fue un ladrillo de la muralla que lo sostuvo en el cuarto asalto. Perder le enseñó a no romperse. Topuria, que nunca había perdido, nunca tuvo esa clase. ¿Cuántas veces en la vida y no solo en una jaula, lo que nos hunde no es la debilidad sino la certeza absoluta de nuestra propia fuerza?
El que nunca cayó no sabe levantarse. Y el día que el suelo aparece, esa es la diferencia entre un tropezón y una caída de la que cuesta volver. Topuria volverá, casi con seguridad. Es demasiado bueno para no hacerlo. Pero volverá distinto, porque ahora conoce el sabor de su propia sangre en un asalto tardío. Y quizás, solo quizás, esa derrota lo termine de convertir en el peleador completo que el mito decía que ya era. Volvamos a esa pizarra de Colorado, a ese hombre que meses antes había dibujado el plan que nadie creyó. Trevor Whitman no predijo un golpe, predijo una grieta. Vio que el campeón perfecto tenía un solo punto ciego, el lugar donde el aire se acaba, y mandó a su peleador a vivir ahí, a soportar la tormenta, a esperar. La advertencia estuvo siempre sobre la mesa: 17 victorias, ningún cuarto asalto. El dato estaba a la vista de todos, pero estábamos tan ocupados mirando lo invencible que parecía Topuria, que nadie se detuvo a mirar lo que nunca había tenido que hacer. Y ahora te pregunto a vos, que llegaste hasta acá, ¿de verdad Gaethje encontró un secreto? ¿O simplemente fue el único que se animó a leer lo que el invicto escondía a plena luz? Déjamelo en los comentarios, porque tengo la sensación de que esta respuesta divide aguas. En el próximo capítulo me meto con el otro lado de esta misma moneda, el hombre que se negó a caer cuando todo el planeta ya lo había enterrado. La historia completa de cómo un chico de un pueblo minero de Arizona convirtió cada derrota humillante en el ladrillo de una muralla. ¿Por qué Justin Gaethje pelea como si le debieran algo? Nos vemos ahí.